podemos, en donde se plantea derogar o no los 175 artículos de la ley de urgente consideración, que se tenga claro que no se quiere, que no se pretende, que no se quiere derogar toda la ley de urgente consideración, sino 135 artículos. ¿Ah? Y bueno, nada, eso. Entonces, buenas chicos, chicas, chiques, como dijo la señora, estamos recording in progress, y bueno, hoy voy a hablar de orden jurídico. Como ya subí el video de autonomía progresiva y tenía algunas otras cosas que tenían que ver con leyes y demás, que es algo que me apasiona, eh, sobre todo siempre enfocado en lo que es la ética, la bioética, las cuestiones filosóficas, de lo deontológico a lo teleológico, a lo utilitarista, a lo, no sé, muchos autores que he leído a lo largo del tiempo, pero me di cuenta de que primero que nada tenemos que sentar las bases, ¿no? De qué nos referimos. Yo hablaba de legislación, de normativas, de marco legal, de legislación o normativas supralegales, convenios, tratados, pactos y demás. Y está bueno que tengamos una idea de lo que es el orden jurídico. Una de las sugerencias que me hicieron es que los videos no queden tan largos. Entonces, vamos a hacer como una cosa más escueta, más rápida. Entonces, vamos a hacer una primera parte en que va a ser orden jurídico en general, y luego vamos a hablar de lo que es el, lo que es la legislación, el orden jurídico en la legislación uruguaya. Me parece que está bueno. Acá vemos el Palacio Legislativo hermoso, el monumento del Uruguay, donde son creadas nuestras leyes, y acá lo vemos en el marco de septiembre, mes de la diversidad, donde se viste con las banderas, con los colores de la bandera de la diversidad. Y no, se me puede inflar más el pecho de orgullo. Entonces vamos a arrancar. Vamos a dar los conceptos, o el concepto de lo que es el orden jurídico, cuáles son los principios y las principales normas jurídicas de nuestro derecho. Esto va a quedar para otro video. Pero lo quise poner porque como ahí me engancho. Entonces, primero que nada, el orden jurídico. Vamos a hablar del orden jurídico y son el conjunto de las normas jurídicas que están ordenadas según su grado de jerarquía, ¿verdad? O sea, no todas las normas tienen el mismo poder, no todo pesa igual. Eso a su vez hace al lado de complejidad, porque, por ejemplo, la Constitución nos puede dar, nos garantiza el derecho a la salud, pero no nos dice cómo. Entonces, en función de ese derecho a la salud que nos garantiza la Constitución, que es como la carta magna de un país, como la principal referencia en cuanto a leyes, tenemos, bueno, luego vienen organismos supralegales e internacionales, pactos y tratados internacionales, pero que bueno, en función del principio también de la independencia y de la soberanía de cada país, también podemos actuar en consecuencia o no en esos pactos internacionales, que si adherimos, en realidad se supone que tiene un peso que es un poquito superior a la Constitución, pero sería como el único caso. Pero bueno, nada, se supone que nos garantiza, nos dice que tenemos el derecho a la salud. Ahora, ¿cómo accedemos a ese derecho a la salud? Bueno, luego van a venir las leyes, luego van a venir las ordenanzas y los decretos que van a regular las distintas leyes que van a estar referidas a la salud. Por ejemplo, el acceso a la salud sexual y reproductiva o a la interrupción voluntaria del embarazo. Y dentro de la ley, por ejemplo, 18.987, nos habla del IBE 1, 2 y 3, en donde se establecen las condiciones en las cuales se puede interrumpir un embarazo. Pero a su vez luego salen ordenanzas y decretos que ajustan cosas o resuelven cosas que habían quedado sueltas, que de esa ley tengo justamente dos cosas que hablar que me gustaría atender, pero bueno, en fin, pero bueno, es una de las formas de asegurar el derecho a la salud, que se garantiza la Constitución, y a su vez es una de las formas de, bueno, ir por partes, porque decir el derecho a la salud es muy abarcativo, ¿no? ¿Y cómo accedemos a la salud? ¿Cómo nos garantiza ese derecho a la salud la Constitución? Entonces, ahí, mediante las leyes, es como nos da las directivas de cómo vamos a acceder a ese derecho a la salud. Y, por ejemplo, en la ley del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo y no uso aborto, porque aborto es una entidad clínica y todavía sigue siendo un delito penal. En nuestro país está en el Código Penal el aborto, después lo atendemos, sino que está despenalizada la interrupción del embarazo dentro de los márgenes
legales y temporales y dentro de las condiciones establecidas en dicha ley, que se despenaliza. Son cosas distintas. Luego surge el IB4, que no está dentro de la ley, pero es una ordenanza del Ministerio de Salud Pública, que tiene que ver con los cuidados post-interrupción. Entonces, ahí esa nos habla también de la importancia, ¿no? Como a veces cosas que quedan medio ambiguas, o que no quedan claras, o que dan lugar a interpretaciones subjetivas que tienen que ajustarse con diferentes normativas de los organismos de control. La ley, la Constitución dice que tiene que haber un derecho a la salud. La ley dice que tenemos derecho a interrumpir un embarazo. La persona embarazada tiene derecho a interrumpir dicho embarazo si no desea llevar a cabo ese embarazo, entonces, y establece las condiciones para que pueda interrumpirse, y luego el organismo de contralor que es el Ministerio de Salud Pública en este caso, es quien tiene la potestad y la obligación de regularla y hacer los ajustes y hacerla cumplir. Así como, por ejemplo, las que tienen que ver con el orden público, que corresponden más a lo que es el Ministerio del Interior, y bueno, nada, que el organismo de control es el Ministerio del Interior. Entonces, volviendo, el orden jurídico es el conjunto de normas jurídicas según su jerarquía, y compone lo que se llama, orden jurídico, eh, en realidad lo redacté mal, es el conjunto de normas jurídicas ordenadas según su jerarquía, componen el orden jurídico. Las normas que componen este orden están diferenciadas según su jerarquía, o sea que están ordenadas según su valor jerárquico. Y esta está determinada, o este está determinado, por su fuerza y su valor. La fuerza de una norma consiste en la posibilidad que tenga para derogar o modificar lo establecido por otra norma. Por ejemplo, la Constitución es la norma de mayor fuerza, porque si cualquier norma la contradice, ella puede dejarla sin efecto. Entonces, si hay una ley que va en contra de algo establecido en la Constitución, esto queda sin efecto. Eso es mucho, muy importante. Entonces, también, si una ley contradice la Constitución, es necesario que el Poder Judicial, a través de su órgano máximo, que es la Suprema Corte de Justicia, la declare inconstitucional, aunque esta declaración se aplique solo a quienes la solicitan. Una norma no debería contradecir a otras de superior jerarquía, y estas establecen los límites para los contenidos de las normas de menor nivel jerárquico. Por ejemplo, la Constitución prohíbe la pena de muerte. ¿Y por qué se prohíbe la pena de muerte en Uruguay? Porque también fue un pacto supralegal. No solamente es por la Constitución, sino que tiene que ver con los derechos políticos, sociales, civiles y sociales. No, espera. Porque están los derechos. Y acá me compliqué. Eh, Denme un segundo. Como dice en lo que son la el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se está prohibida la pena de muerte. Este, entonces, nosotros no podemos ir en contra de eso si asentimos y si nos este, si adherimos a la misma, además de que la Constitución está claramente en contra de eso. Entonces, la Constitución prohíbe la pena de muerte, una norma de menor jerarquía, o sea, una ley, no puede ir en contra de eso que es un derecho constitucional. Eh, entonces, estamos por acá, ¿no? Ya vimos esto de que las normas jurídicas, ¿está? O el conjunto de normas jurídicas ordenadas, según su jerarquía, es lo que constituye el orden jurídico, así lo podemos definir, que están ordenadas según su valor jerárquico y está determinado por su fuerza y su valor, que la Constitución es la norma jurídica de mayor fuerza, porque si cualquier norma la contradice, ya la puede dejarla sin efecto. Y luego hay una cosa que quiero charlar un toque, que no lo tenemos muy presente, pero es el principio de no reformatio impeius, o el principio de no legislar impeius. ¿Qué significa esto? Que no se puede legislar en detrimento de detrimento de derechos que ya estaban
ya estaban ganados. ¿Ah? También se utiliza en el derecho procesal. ¿Ah? Entonces, puede traducirse como no reformar en peor, ¿ah? Este, que sería no cambiar leyes para que se pierdan derechos, ¿no? Y en el derecho procesal se utiliza para que luego de un recurso de apelación o de cesación, un tribunal encargado de dictar una nueva sentencia a una persona que ya estaba acusada, resuelva la causa empeorando los términos en que fue dictada la asistencia para recurrente como consecuencia exclusiva de la interposición de su recurso, o sea que la pena se agrave debido frente a un fallo que ya estaba dado, que ya se había hecho. Entonces, eh, eso no, como que no. ¿Ah? Esto es más de la jurisprudencia argentina, no tanto uruguaya, pero sí es una figura legal que también está bueno tener presente que existe, eh, de que se maneja en el ámbito del derecho internacional, la legislación impeius, que es algo que no está bien, que básicamente es eso, sacar derechos que ya están ganados, ¿ah? Legislar en contra de derechos que ya están conquistados. Entonces, nos podemos entonces preguntar qué sucede cuando se contradicen algunas normas. Y acá tenemos este cuadrito, que lo quiero explicar ahora como la pirámide de Kelsen, pero bueno, tenemos la Constitución como la punta de esta pirámide de poder, tenemos actos legislativos como leyes, decretos, leyes de juntas de las departamentales, luego vienen los actos administrativos generales o reglamentos, y luego los actos individualizados, como son sentencias, actos administrativos particulares o resoluciones, contratos, testamentos. ¿Ah? Un testamento es un acto legal, ¿verdad? Es un acto donde un tribunal, no, por favor, tiene que mediar un escribano, una escribana, ¿no? Porque tiene su carácter moral, legal. Entonces, no es algo al azar, y el escribano, la escribana pone su firma como garantía legal de que eso se llevó mediante todas las normas correspondientes. Entonces, está bueno eso. ¿Tá? Entonces, como decíamos, cuando las normas se contradicen, hay reglas que ya están establecidas, que son los principios del orden jurídico, que nos orientan a estableciendo cuál de las normas se contradicen, o cuál de las que se contradicen debemos aplicar. Y los principios de jerarquía, derogación y competencia son los que tenemos que tener en cuenta para esto. Entonces ahí está el cuadro, donde ya vimos y tenemos los distintos principios, ¿no? Estos principios, está acá la pirámide de Kelsen, que también nos ayuda a que esto se pueda aplicar a todo, no solamente Uruguay, sino a todos los gobiernos democráticos, republicanos y demás, donde tenemos una constitución, que es la Carta Magna, como ya había dicho previamente, donde se establecen como, digamos, los parámetros morales, legales que se quieren manejar en dicha sociedad. Después tenemos las leyes, que son leyes orgánicas y decretos de urgencia. ¿Ah? Tenemos las resoluciones legislativas que son emitidas por el Congreso, los decretos supremos que son emitidos por el Ejecutivo, y tenemos las resoluciones supremas que son emitidas por los ministerios. La pirámide de Kelsen acá se queda un poco más corta que este esquema, donde también estamos por los actos individualizados, ¿tá? Pero esto es como una cosa más macro, ¿tá? De macros. Y acá tenemos los principios que son el principio de jerarquía, el de derogación, como que se va a aplicar ahora el 22 de marzo, donde podemos, en donde se plantea derogar o no los 175 artículos de la ley de urgente consideración, que se tenga claro que no se quiere, que no se pretende, que no se quiere derogar toda la ley de urgente consideración, sino 135 artículos. Y bueno, nada, eso. Entonces, los principios son estos tres, los de derogación, el principio de conservación, de derogación y el de competencia. Y para ir charlando un poquito en esto, tenemos que el de jerarquía consiste en que si dos normas de diferentes jerarquías se contradicen, debe dejarse de aplicar la de menor jerarquía, dependiendo de qué norma sea. Será que existan unos procedimientos especiales para dejarla de aplicar. Por ejemplo, en el caso de actos legislativos, que de los actos legislativos deben ser declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, primero tiene que ser declarado como inconstitucional, se tiene que estudiar esa normativa, se tiene que estudiar
principio, esa norma, y ver si realmente constituye una inconstitucionalidad a la Carta Magna y ahí derogarla. Luego tenemos el principio de derogación, que lo que hace es dejar sin efecto una norma jurídica porque ya no tendría valor hacia el futuro. Se aplica cuando la contradicción es entre dos normas de igual jerarquía dictadas por el mismo órgano, pero en diferentes momentos. Entonces, la norma posterior deroga la anterior. Igual yo quise tirar el chivo de lo de la LUC. Acá no es lo que aplica en esta definición, pero yo quise tirar el chivo para nada, de las cosas. Ustedes saquen sus conclusiones. Básicamente esto es importante porque las leyes se van renovando, se van cambiando en función del momento histórico en el que estábamos. Nosotros hemos avanzado a nivel mundial en lo que es el marco legal y en el marco cultural y de derechos ganados, entonces no podemos tener todavía leyes de antaño. Preguntarán, ¿y por qué mantener una constitución de 1800? Bueno, sí, constituciones de 1800, se declaró en 1825 y se firmó en 1830, pero bueno, como decía, las cartas magna en realidad son lineamientos grandes de qué es lo que se pretende, de cuáles son las bases que van a estar definiendo los pilares morales, éticos, legales, si se quieren, de una determinada nación. Entonces, es como que son súper amplios y los vamos hilando fino en función de los principios, digamos, más básicos siguen siendo lo mismo, ¿no? El respeto de la vida, el respeto al derecho a la salud, la garantía de la seguridad, la garantía de la vivienda, al trabajo. Bueno, ¿y cómo conseguimos eso? Bueno, ahí se empieza a legislar. Y ahí es cuando entra el principio de derogación que va a ir cambiando en función de los diferentes momentos históricos en los que nos encontramos. Y luego viene la competencia, que es la aptitud que tienen los órganos del Estado para dictar normas jurídicas de todo el cierto ámbito territorial en relación a las determinadas materias o asuntos y sobre determinada población. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Un gobierno departamental tiene competencia para dictar normas jurídicas sobre el tránsito urbano aplicables dentro del departamento y de las personas que en él se encuentran. Este principio se aplica cuando se contradicen dos normas de igual jerarquía, pero dictadas por órganos con diferente competencia. Por ejemplo, la Intendencia de Maldonado puede tener sus normas sobre el tránsito, mientras que si vienen a asalto no van a ser aplicables acá, si van en contra de las que plantean la Intendencia de asalto. Pero a su vez ninguna de estas, por el principio de jerarquía, puede ir en contra de las que están establecidas por la por la Constitución o por la legislación uruguaya. Entonces, ahí vemos como una norma de 1901 no puede ser aplicable en pleno 2022. Entonces, ahí se van actualizando las normas y ahí entra el principio de derogación. Yo creo que básicamente con estas cosas, por lo menos lo que son las bases de orden jurídico, que por supuesto es mucho más extenso, queda. Queda para la próxima lo de que tiene que ver con, como les decía, las principales normas jurídicas de nuestro derecho, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, este 22 de marzo de 2022 no hay forma de errarle porque es en marzo, cuando nacemos los de Pisces, como Justin, como yo, como China Zorrilla, como Albert Einstein. Y me acuerdo de China Zorrilla y Albert Einstein porque son del 14 de marzo, como yo. Tenemos que poner la papeleta que más nos guste, y el rosado es un color tan lindo, para anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, 22 de marzo de 2022. El próximo video vamos a verlo, bueno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el orden jurídico, las normas en nuestro país, y bueno, ahí se en todas las redes sociales, se tienen, pues, pueden seguirme, suscribirse, comentar qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría que hable, le dan like, lo comparten, lo cuentan a todo el mundo, me siguen en Instagram, me siguen en Twitter, me siguen en Twitch. Todavía no he streameado, pero ya lo probé, ya lo manejo, así que estamos ready. Y nada, gurisa, estamos en esa. Bueno, nada, fue un gusto y como siempre les digo, comenten, ya sea que les gustó, que no les gustó, así me ayudan a hacer eso.